Un apasionado por Dios reconoce la importancia de estudiar, meditar y vivir conforme a la palabra de Dios para mantener su vida en victoria. Te damos la bienvenida a nuestro estudio bíblico. Somos Pasión por su presencia. Bienvenidos. Cuando yo leía Efesios y miraba lo que el pastor nos ha estado enseñando durante todos estos días sobre el reino, yo decía, Señor, esta palabra tiene que ver con reino. Es más, le invitamos a que usted de ahora en adelante, cada vez que lea la palabra, le pregunte a Dios, Señor, ¿esto qué tiene que ver con el reino? Porque el pastor nos había dicho, el reino se habla desde Génesis hasta Apocalipsis. No solamente en el versículo que dice reino. Ay, aquí dice reino, uy, aquí habla. Y cuando nosotros vemos esto, Efesios 2 nos habla cómo nosotros antes éramos de otro reino, llegamos al reino de Dios y para qué llegamos al reino de Dios. Podría yo decir que esta es parte del evangelio completo, cómo nosotros éramos antes pecadores, cómo llegamos a ser cristianos y para qué llegamos a ser cristianos. Así que lo primero que coloqué aquí, al reino que antes pertenecíamos, es la primera parte. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1 al versículo 3 y dice lo siguiente: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Entonces, al reino que antes pertenecíamos era ese reino de las tinieblas, era ese reino donde estábamos muertos espiritualmente. Usted y yo estábamos muertos espiritualmente. Existen muchas clases de vida. De hecho, cuando estamos enseñando en biología la vida vegetal, la vida animal, algo así pasa con nosotros. Nosotros tenemos una vida física, una vida espiritual, una vida emocional, una vida sentimental, y hay partes de nuestras vidas que están muertas. Y cuando nosotros estábamos en el otro reino, estábamos muertos espiritualmente. Posiblemente usted no me puede decir, ay, cuando yo acepté a Cristo, volví a la vida físicamente, porque eso nadie lo ha hecho. Nadie ha sido resucitado físicamente. Pero en la parte espiritual, sí. Usted y yo éramos muertos en vida. Estábamos muertos en nuestra parte espiritual. Pero aquí en Efesios se deja claro, Pablo deja claro dos cosas por las cuales habíamos sido muertos, o eran las decisiones que habían tomado, que tú y yo en algún momento tomamos, que nos hizo estar muertos. Primero dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos ¿en qué? En sus transgresiones y pecados. Transgredir tiene que ver con rebeldía, tiene que ver con pasarse ese límite. No sé si a usted le ha pasado, a los que manejan, pero de pronto cuando la ley dice o la norma dice, en esta carretera solo se puede andar a 60 por hora. ¿Y qué pasa cuando nosotros andamos a 61? Transgredimos la norma. Pero es que 61, no, nos pasamos de la norma. Y por eso lo quise colocar en 61, porque nosotros pensamos que transgredir tiene que ver con que nos pasemos a 70. O sea, si nos pasamos a 70, transgredimos. Eso sí es. Pero si pasamos a 61, no hay problema. Entonces, si pecamos un poquitico, no hay problema. Cuando pecamos, ahí sí, pastor, ahí sí, pastora. Pero transgredir es pasarme la norma. Otro ejemplo está con los animalitos en el campo. Las cercas se hicieron para que los animales sepan hasta dónde ellos pueden pasar. Le pregunto yo, si un toro, si una vaca, si un caballo
se pasa la cerca, el otro vecino puede decir, solo se pasó medio centímetro, no hay problema, vecino. O el otro vecino le dice, qué pena con usted. Su vaca, su caballo, su animal se pasó medio centímetro y mire todo el problema que me hizo. Y entonces empezamos y tenemos dificultades porque su cerca tenía que estar aquí, porque el animal transgredió el límite que se le colocó. Y no importa si era medio centímetro o si es un metro, transgredió. Ahora, cuando decimos que estábamos muertos en nuestras transgresiones, era porque nosotros decidimos pasarnos el límite que había puesto Dios. ¿Se acuerdan cuando Dios allá en el huerto del Edén le dice a Adán y Eva cuál era la norma? La norma era: usted puede comer de todo menos de un árbol. Esa era la norma. Y Eva la transgredió. Eva se pasó. Y fuera eso, pues Adán también. Y de pronto usted dice, sí, ves a Eva y ese Adán. Pues nosotros nos la pasamos transgrediendo muchas veces, y cuando estábamos muertos espiritualmente transgredíamos sin saberlo. Que habían normas establecidas, que Dios había puesto normas y que nosotros nos pasábamos las normas. El problema es cuando, se me fueron las normas, cuando las normas no las conocemos y el problema es cuando las conocemos y las queremos seguir transgrediendo. ¿Cuáles son las normas? Esas normas que usted tiene ahí, que tengo yo y que estamos leyendo, que estamos leyendo todos los días, y que usted y yo tenemos que definir cuál es el alto que pone Dios ahí. Por ejemplo, algo que me encantó de Oseas, Dios deja claro que la idolatría es algo que a él no le gusta, punto. Y entonces yo tengo que empezar a mirar. Yo no puedo decir, esos católicos son idólatras. No, ¿qué idolatría tengo yo? Los católicos allá se van a tener que encontrar con Dios. Pero ¿qué idolatría tengo yo? Porque si yo sigo idolatrando, estoy transgrediendo una norma que Dios ha puesto, que la idolatría no le gusta, no hacer ídolos. Ahora, también me dice que, entonces acuérdese, transgredir, rebeldía. Eso quiere decir que podríamos leerlo: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus rebeldías. Y qué bonito es tratar con niños rebeldes, ¿cierto? Desgastante. Entonces ahora pensemos cuántas veces hemos desgastado a Dios porque ha tenido que luchar con nuestra transgresión. Y porque muchas veces somos sinvergüenzas y decimos, volví a embarrarla, Señor. Y Dios está diciendo, pero ¿otra vez? ¿Otra vez te pasaste la norma? Si yo ya te había dicho que no. Bueno, Dios no habla así tan pilar. Dios es más amoroso. ¿Listo? Ahora, el pecado, y me encantó esta definición. El pecado es un hombre fracasado. Uy, qué palabra tan dura. ¿Fracasado yo? Jamás. Pero ¿qué pasa? Cuando Adán y Eva transgredieron la norma que Dios le había dado, ¿qué pasó con ellos? Ellos fracasaron en su relación con Dios. Fracasaron en su relación entre ellos y empezaron a sentir miedo al punto de que se ocultaron. Fracasaron en decir la verdad porque no fueron capaces de presentarse delante de Dios y decir, sí, Señor, la embarramos, sino empezaron a echarse la culpa el uno al otro. Fue que, decía mi abuelita. Fue que. Fracasaron en el plan que Dios tenía para ellos. Fracasaron en la tarea que Dios les había colocado. Fracasaron en obedecer a Dios. Cada vez que usted y yo pecamos, deliberadamente, conscientemente, claro, podemos correr al trono de la gracia gracias a lo que hizo Cristo en la cruz. Pero eso es contado como un fracaso. Es contado como, Señor, fracasé. Entonces, en otro tiempo estábamos muertos ¿en qué? En nuestras transgresiones y pecados. En otro caso, digamos que traduciéndolo de otra forma, éramos unos rebeldes fracasados. De allá Dios nos sacó.
Y necesitamos entender que ese era el lugar donde nosotros estábamos. Nosotros estábamos en un lugar de rebeldía y de fracaso. Porque cuando nosotros no entendemos eso, es por eso donde invalidamos lo que Cristo hizo o lo tenemos como pequeño. Porque, sí, Cristo murió por el pecado. No, por mi pecado, por mi transgresión, por mi pecado. Cristo murió porque yo era rebelde, porque yo era fracasada. Esa es la realidad. Ahora, me encanta porque dice aquí, luego, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce el poder en los que viven en la desobediencia. Siempre se habla de dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de Cristo, el reino de la luz, digámoslo así. Pero yo siempre he tenido algo contra eso, porque si es un reino, hay un rey. Y Satanás no es rey. Sin embargo, nosotros pues lo nombramos como el reino de las tinieblas. Y aquí lo deja claro, aquí lo presenta como un príncipe o alguien que gobierna. Bueno, aquí en la nueva versión dice el que gobierna los aires. Cuando lo vemos en la Reina Valera, dice el príncipe de los aires. Es más, y yo quiero aclarar eso, y era algo que Dios ponía en mi corazón, porque a veces colocamos a Satanás como a la par de Dios. Entonces, como es el reino de las tinieblas, Satanás viene a ser otro rey. Y no, Satanás es un príncipe, nada más. Y cuando nosotros esto lo vemos en lo natural, el príncipe está muy por debajo del rey. El rey soberano de este reino es Dios. Y Satanás no puede hacer más que el rey. Entonces, por favor, no lo pongamos a la par. Tal vez en nuestro dialecto vamos a seguir hablando del reino de las tinieblas, pero él no es rey, ni siquiera en su propio reino. Él no es rey. Y encontramos cualquier cantidad de versículos bíblicos, solamente se los voy a nombrar, donde se describe a Satanás como príncipe que tiene potestad en los aires. Por eso es que cuando nosotros oramos, le pedimos a Dios que limpie los aires de nuestra ciudad, limpie los aires de nuestro barrio, del lugar donde estamos, del trabajo, porque es el lugar donde se mueve Satanás y sus demonios. Ahora, usted no me va a decir, ay, yo vi un demonio que me vuela. No lleguemos a ese punto, porque no. Pero aún, por ejemplo, cuando llegó el COVID, ¿qué era lo que estaba contaminado? Los aires. Entonces era algo que también tenía que ver con lo espiritual. Yo no sé si a veces a usted le ha pasado cuando se pone el ambiente pesado y usted siente que como que está cargando con algo, pero no sabe usted qué está cargando. El ambiente tiene que ver con ese aire. Y por eso es que nosotros tenemos que orar en el nombre de Jesús, para que en nuestras casas, para que en nuestros lugares de trabajo, para que en la iglesia, para que en nuestro contexto, esos aires sean limpios. Por eso nosotros queremos los Pasión en Casa, y lo vimos el año pasado. Vimos cómo barrios fueron cambiados en muchas cosas, cómo bajó el índice en los barrios donde estaba el Pasión en Casa, bajó el índice de sicariato, de delincuencia, porque se limpian los aires. Y eso es lo que nosotros tenemos que pedir. Cuando usted siente que el ambiente está mal en el lugar donde usted está, tómese un tiempo. Eso no se requiere, vamos a orar, no, solo un tiempo, y usted puede decir, Señor, en nombre de Jesús, limpiamos los aires. Y esto tiene que cambiar. Satanás tiene que huir. Entonces les estaba diciendo que voy a darles algunas citas bíblicas que si quieren anótelas, que es donde habla de que Satanás es un príncipe, no es más. Efesios 6:12, Juan 12:31, Juan 14:30, Juan 16:11. Ese, por ejemplo, todos esos Juanes 12:31, 14:30 y 16:11, habla que él es el príncipe de este mundo. Juan 12:31, 14:30, 16:11. Habla de que él es el príncipe de este mundo. Juan 8:44
habla que Él es el padre de la mentira. Entonces, todo lo que el enemigo hace no es crear, es mentir. Y todo lo que viene de Satanás es una mentira. Y nosotros siempre tenemos que identificar qué viene. Si esto es mentira, esto es de Satanás. Punto. No hay nada más que hacer. Y debemos aún odiar la mentira. Porque a veces nos pasa que a nosotros nos gusta mentir un poquitico. Ay, era una mentirita, pilas. No podemos dar como que abrir esa brecha, porque no somos hijos del padre de la mentira. De hecho, ahí lo habla algo así: ustedes son hijos del diablo, del padre de la mentira. Primera de Juan 5:19 lo habla como el maligno. Y podría yo estar diciéndoles muchos otros versículos donde nunca se habla de Satanás como rey. ¿Listo? ¿Claro esa parte? Ahora, aquí también nos dice que él obra o él ejerce, dice el versículo 2 al final, que él ejerce el poder ¿en qué? Ahí dice, no sé si está allá, no, el versículo 2. Él ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Si usted y yo somos desobedientes, es una brecha para que Satanás esté gobernando alguna área en nuestra vida. Entonces, por favor, antes de sentarnos y aún orar para que venga el reino de Dios, revisemos, Señor, ¿en qué estoy siendo desobediente? Y pongámonos a cuenta, porque esa desobediencia está abriendo brecha para que aún, y ahí lo dice clarito, para que aún el que gobierna los aires ejerza poder en los que viven en desobediencia. Por eso es que todavía encontramos tantas cosas allá afuera. Por eso es que encontramos tanta maldad allá afuera. Pero es que Cristo murió por todos. Sí, pero es que allá hay gente desobediente que no quiere entender que Cristo murió por ellos. Pero el problema es que tú y yo sigamos siendo desobedientes. El problema es que aquí todavía se encuentre gente desobediente. Ese es el problema. Porque entonces el enemigo todavía está ejerciendo cierto poder, cierta autoridad en ciertas personas. Por eso es que encontramos ciertas personas que están en las iglesias, llevan años en las iglesias, pero uno dice, ¿y aquí qué? Esta persona no tiene ministerio, no se ha ubicado, no avanza, sigue en las mismas. ¿Aquí qué? Porque todavía hay desobediencia en ciertas áreas de sus vidas y el enemigo sigue ejerciendo poder en esas personas. Entonces, pilas. Ahora, claro, pero pastora, yo no puedo ser obediente, totalmente obediente. Eso depende de cuánta relación usted lleva con Dios. Entre más yo me relaciono con Dios, sanamente tengo una relación con Dios, sanamente Dios empieza a edificar, que es más adelante lo vamos a ver, y sanamente empezamos a ser edificados y a parecernos más a Cristo. ¿Listo? En ese tiempo, bueno, el versículo 3 nos recuerda que en ese tiempo todos nosotros vivíamos también, éramos impulsados por nuestros deseos. Ahora, la desobediencia tiene que ver con ese impulso de nuestros deseos. Cuando tú y yo somos desobedientes, o si no, pongámoslo en el ejemplo de nuestros hijos. ¿Qué pasa? Cuando yo le doy una orden a mi hijo y mi hijo me desobedece, ¿qué lo llevó a él a desobedecer? Su impulso de su deseo. Es que yo pensaba, yo quería, a mí me gustaba, yo no quería hacer lo que tú querías, lo que tú me mandabas, mamá. Es que yo quería. No, tienes que ir a lavar la loza. No, yo no quiero, mi deseo. Entonces ahí es donde tú y yo tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, porque muchas veces nosotros entramos en ese mismo conflicto. Es que yo quiero, Señor. Y Dios me está diciendo, no es lo que tú quieras. Por favor, sujeta. Bueno, yo no creo que Él pida el favor. Yo estoy segura que Él no pide el favor. Pero vamos a hacerlo así tierno. Por favor, sujétate, Pilar. Por favor, entienda que es la voluntad, mi voluntad. ¿Por qué? Porque Él es el rey. ¿Y como Él es el rey?
Cuando nosotros aceptamos a Cristo, lo aceptamos de dos formas: Salvador y Señor. Y ese Señor tiene que ver con que Él es el Rey. Y cuando Él es el Rey, yo soy siervo. ¿Y qué hace el siervo? Obedece, punto. Pero cuando yo me dejo llevar por mis deseos, entonces cuando yo empiezo a tener conflictos. Entonces yo empiezo a decir, no, es que a mí me gusta esto, es que yo quiero esto, es que a mí. Y entonces sigo ¿en dónde? En el reino de las tinieblas. Y por eso es que hay áreas de nuestras vidas que todavía están en el reino de las tinieblas. Pastora, sí. Hay áreas que todavía están en el reino de las tinieblas porque no he querido que en esas áreas Dios reine. Porque todavía estoy basado en mis deseos. Todavía estoy basado en lo que yo quiero. Todavía estoy en desobediencia. Ahora, ¿la meta cuál es? Que Dios nos saca de allá. Pero Dios es bonito. Versículo 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvos, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechuras de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que la pongamos en práctica. Estamos en el reino de las tinieblas. Luchamos con nuestros deseos pecaminosos. Todos tenemos nuestros deseos pecaminosos y hay momentos donde Dios nos dice hacer algo y nosotros decimos, no me convence, yo no quiero. Y dice Dios ahí, ¿qué hizo Dios? Entrega a Cristo. Y me encanta, porque Él dice, aún nosotros estando aquí, Él nos amó. Cuando yo leía eso, bueno, muchas veces lo he leído, pero cuando yo leía eso, yo le decía, Señor, tú no esperaste que yo fuera perfecta. Tú no esperaste que yo decidiera salir del reino de las tinieblas. Aún estando en el reino de las tinieblas, Dios me amó y envió a Cristo por mí. Ahora, me encanta porque si usted leyó detenidamente conmigo eso, dice que aún estábamos muertos en los pecados, por gracia ustedes han sido salvos. Entonces, estábamos muertos en nuestros pecados y Dios me da un regalo que yo no merezco porque yo era pecadora, porque yo era rebelde, porque yo era fracasada. Y Dios me da un regalo. Eso es como cuando mi hijo se porta mal y yo le doy un regalo. ¿Se lo merece? No. ¿Pero por qué? Por amor. Y muchas veces nosotros como mamá lo hemos hecho. ¿O cuántos han dejado a sus hijos sin comer porque portaron mal? ¿O cuántos los han echado de la casa y los han dejado sin dormir en sus camas porque se han portado mal? Estos son pequeños detalles. Y muchas veces uno ha sentido las ganas de decir, no le voy a dar de comer a ver qué va a pasar. Pero el amor de nosotros como padres no nos deja hacer eso. Y eso fue lo que hizo Cristo con nosotros. Eso hizo Dios con nosotros. Estábamos rebeldes y fracasados. Y Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Por gracia. No lo merecíamos. Fue un regalo que Él nos dio. No lo merecíamos. Y dice entonces que luego de eso, dice que es para mostrar, en tiempos venideros tiene que ver con esa parte de que Cristo viene y que sigue salvando durante todos los tiempos. Eso no solamente fue en la cruz, sino eso fue algo que ha pasado y sigue pasando. Todos los días se salva gente, todos los días se le predica a gente, todos los días personas deciden salir de aquí para el reino de la luz. Y a eso es lo que yo voy. Deciden, porque aquí del versículo 4 al versículo 10 habla de lo que ya Cristo hizo por nosotros. O sea,
para que nosotros fuéramos salvos, para que nosotros saliéramos de aquí, ya todo está hecho. Ya todo se pagó. Ya todo se hizo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Decidir salir de aquí. Decidir aceptar a Cristo. Decidir aceptar esa ayuda. Por eso es que hay muchas personas a las cuales nosotros les hemos predicado y contrarrepredicado y más de predicado, y la persona sigue ahí. Y uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Será que yo no tengo el don de evangelista? ¿Será que yo no le he predicado? Pastor, ¿cómo es que le tengo que predicar a esta? Que lo que tenemos que orar es para que el espíritu de esa persona despierte y esa persona decida salir. Esa persona del paso de salir del reino de las tinieblas a un reino de luz, donde ya Cristo hizo todo. Y me encanta porque el versículo 9 dice, no por obras. Yo me puedo estar latigando aquí, yo puedo decir que estoy re mal, yo puedo decir que voy a cambiar, yo puedo hacer promesas, yo puedo, mejor dicho, subir y bajar la loma del Chacón de rodillas, con frijoles en los pies, como quiera, pero usted y yo no podemos hacer nada, porque no es por mis obras, es por gracia. Es lo que Cristo hizo en la cruz. Y eso es lo que necesitamos que la gente entienda. Es por gracia. A mí no me costó nada, pero a Cristo le costó la vida. Porque es que a veces creemos que la gracia es, como es un regalo, a mí no me costó nada. Pues sí, a ti no te costó nada porque a ti te lo están regalando. Pero pregúntele al que invirtió en el regalo. Si es generoso, muy seguramente le costó. Y en este caso a Cristo le costó la vida. En este caso a Cristo le costó todo, derramar hasta su última gota de sangre por nosotros. ¿Listo? Ahora, el versículo 10 nos dice que somos hechuras de Dios. Me encanta porque cuando nosotros estamos aquí en el reino de las tinieblas, nos empezamos a parecer a eso que nosotros tenemos, a ese pecado. Entonces por eso es que encontramos gente amargada, gente envidiosa, gente deprimida, gente ansiosa, con unas caras que uno dice, me asusta. Es tanto el pecado que tiene esa persona que me asusta su cara. Pero cuando yo decido salir de aquí, vuelve la hechura en mí, que es la hechura de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza, pero el pecado nos desfigura. Cuando volvemos al reino de la luz, entonces ahí vuelve la hechura de Dios en mí, vuelvo a parecerme a Dios y mira al que está al lado que se está quedando dormido por el frío y mírelo y dígale, oh, qué bello estás. ¿Listo? Y nos dice, ¿para qué? Somos creados para buenas obras. Usted y yo no fuimos creados para quedarnos sentados mirando al que está al lado. Fuimos creados para buenas obras. ¿Listo? Fuimos creados, coloque ahí, fuimos creados para ser colaboradores para que el reino de Dios se siga estableciendo. Ya está hecho todo. Yo lo que tengo que seguir es predicándole a esas personas. Pero es que pastor, yo ya le he predicado. Siga predicando. Usted siga predicando que Cristo va a venir. Siga predicando que Cristo murió en la cruz. Siga predicando que Cristo lo ama. Sigamos predicando. Sigamos predicando. Que en algún momento esas personas van a decidir. Esa es nuestra tarea sin entrar como tan a fondo de qué es lo que colaboramos. ¿Listo? Versículo 11 al versículo 18. Por lo tanto, recuerden ustedes, los que no nacieron siendo judíos, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. ¿De quiénes hablan ahí? De nosotros. Dice, de los que no nacieron siendo judíos. De los que no nacieron siendo judíos. De nosotros. Usted y yo no somos judíos. Usted y yo somos colombianitos y venezolanitos. Punto, así. ¿Por qué? Porque ahorita hay un run, una moda, y entonces nos volvimos mesiánicos judíos, y entonces yo me volví judía, y no invente. Que eso no es lo que Cristo dice aquí, ¿listo? Lo que Dios dice aquí. Recuerden
que en ese entonces ustedes estaban separados en Cristo. Me encanta. En ese entonces ustedes estaban separados en Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjese que aquí habla muy claro de excluidos en la ciudadanía de Israel. No habla de la ciudadanía del cielo ni de la ciudadanía del reino. Entonces cuando vengan y le digan a usted, es que nos tenemos que convertir en judíos para ser salvos, usted va a decir, no. Mire, mire allá el versículo 12, no dice nada de eso. ¿Listo? Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios lo ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. Pues anuló la ley con sus mandamientos y sus requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. A los que estaban lejos, ¿quiénes eran? Nosotros. Y a los que estaban cerca, los judíos. Pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Me encantó, aprendí algo y es, hoy en día nosotros tenemos que tener claro que no existe lo que es judíos y gentiles. Eso estaba para la ley, para el tiempo de la ley. Hoy en día existe algo y es la iglesia y los que no son de la iglesia. Cuando yo leía es, ¡guau! ¿Por qué? Porque a veces estamos más interesados en ser judíos que ser iglesia. Y entonces por eso es que a veces volvemos, no, es que los judíos se vestían así, es que los judíos hacían así, es que los judíos hablaban así. Y yo no sé si usted ha escuchado, es que los judíos celebraban estas fiestas y ahora las tenemos que celebrar. Y uno dice, no, pero ¿sabía usted que los judíos, muchos, no son salvos? Y entonces más de uno me va a abrir los ojos. ¿Cómo así, pastora? Es el pueblo de Dios, es el pueblo elegido de Dios. Sí, siguen siendo el pueblo elegido de Dios. Sí, es el pueblo que Dios eligió, pero muchos de ellos no han creído en Cristo. Y la Biblia es clara, en que únicamente para ser salvo, ¿qué tenemos que hacer? Creer en Cristo. Entonces, perdóneme, y si me escucha algún judío le pido perdón, pero muy judío, pero si usted no cree en Cristo, usted no es salvo. Por eso, hoy en día, y por eso es que ahí dice que de los dos pueblos, una nueva humanidad al hacer la paz, que de los dos pueblos hizo un solo pueblo. ¿Cuál es ese pueblo? La iglesia. Cristo no viene por el pueblo judío, Cristo viene por la iglesia. Y es ahí cuando nosotros entendemos que un judío mesiánico está equivocado. Porque Cristo no nos está diciendo que nos devolvamos al judaísmo, a la ley, a los mandamientos. La Biblia dice que nosotros tenemos que creer en Cristo y que tenemos que volver al reino de Cristo, no al reino de Israel. ¿Listo? Entonces tengamos claro esa parte. Cuando yo entendí eso, yo decía, Señor, gracias. Porque muchas veces nosotros estamos tras filosofías huecas y no entendemos por qué no. Sabemos que no, pero no entendemos por qué no. ¿Por qué? Porque Él no viene por Israel, Él viene por la iglesia. ¿Por qué? Porque de judíos y gentiles hizo un solo pueblo, la iglesia. ¿Listo? Claro, Él murió. De hecho, la palabra de Dios dice que Él murió por todos, por judíos, colombianos, venezolanos, estadounidenses, por toda la humanidad. Amó tanto a toda la humanidad que envió a su Hijo para morir en la cruz, con la intención de hacer un solo pueblo, su iglesia. Ahora, gracias a Dios, nosotros somos parte de esa iglesia y por medio de lo que hizo Cristo tenemos acceso delante del Padre. Gracias a Dios, acuérdese, gracias a Dios por todo lo que hizo Cristo tenemos acceso. Pero eso es como que usted, no sé, si usted en un incendio esté en un lugar cerrado, bueno, qué sé yo, en el teatro
y usted ya haya identificado la salida de emergencia, gracias, la salida de emergencia, pero en un incendio usted siga diciendo, ¿dónde está la salida de emergencia? Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué va a pasar? Se va a quemar. Punto. Porque identificando la salida de emergencia, no la quiso usar. Entonces algo así pasa con a todos a los que se les ha predicado, pero ellos siguen decidiendo estar en el reino de las tinieblas. No quieren usar el acceso directo al Padre. No quieren usar el acceso directo al otro reino. Ahora la pregunta es, ¿tú y yo ya estamos en ese reino? Gracias, sí, por los que me dijeron, pastor, ha sido un éxito todo esto. Entonces, usted y yo ya estamos en ese reino. No tenemos que devolvernos y desde ese reino tenemos que esperar y pedirle a Dios, Señor, por favor, ayúdanos a ganar otras personas, a pasar a otras personas. Ahora, me encanta, antes éramos excluidos, por si usted le queda de pronto alguna duda y todavía no la tiene clara. Antes éramos excluidos, antes no éramos pueblo, antes no éramos nada, hermanos. Pero en 1 Pedro 2, 9 al 10 lo dice clarito. Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. ¿Para qué? Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya han recibido. Me encanta ese versículo. Ahora somos pueblo. Ahora somos, en otras palabras, somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Listo? Usted es miembro del cuerpo de Cristo. Me encanta. Tenga claro eso. Usted le sirve a Dios en la congregación Pasión por su presencia y es miembro del cuerpo de Cristo. ¿Listo? No sé si usted es el pie del ojo, eso ya le toca ubicarse. Listo. Ahora, ¿para qué? Devolvámonos un poquito porque cuando nosotros empezamos a leer y ya terminamos ahí, empezamos a leer y hay una parte donde dice que fuimos salvos para buenas obras. El que lo busca se gana un premio. ¿Qué versículo es? Para buenas, por allá, ya aquí ya lo habían dicho, 10 por acá. Porque somos hechuras de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dígale al que está al lado, usted es útil. Mírelo aún todavía más, dígale, con todo su usted es útil. ¿Listo? Entonces usted me va a decir, ¿cómo así, pastora? Sí, con todo usted. ¿Por qué? Porque a veces creemos que tenemos que ser tan buenos para ser útiles. Entonces, no, pastor, yo no le sirvo porque es que todavía yo tengo problemas con tal cosa. Y hoy me dieron una cachetada. Hoy, como ustedes se dieron cuenta, no fue el pastor. Fue una cachetada espiritual. Hoy tuvimos una entrevista y re guau, yo creo que yo quedé retada. Y es de una mujer ya adulta y esta mujer decía, no, es que todavía hay cosas que hacer. Tenemos que seguir alcanzando gente. ¿Qué cosas hay que hacer para la iglesia? Pastor, pónganos a hacer porque todavía hay cosas que hacer. Y yo la miraba y yo decía, todavía hay cosas que hacer. Pero era una convicción de esta mujer. Y en todo lo que nos habló, porque nos habló harto, eso me llamó la atención. Todavía hay cosas que hacer. Ahora le cuento, esta mujer tiene un TikTok para predicar la palabra. Claro, usted y yo, sí, tranquilo que yo mire exactamente igual con algunas miradas así, yo también. ¿Segura? Ahora, y los chicos dijeron, un TikTok, claro. Ellos sí saben muy bien de eso. Para predicar a Cristo. Y nunca ha entrado. Espero que cuando entre no vaya a decirles, hermanos, mentira. No, espero que sea cierto. Pero a lo que voy es,
¿Usted se imagina cuánta gente alcanza en el TikTok? ¿Cuánta gente puede alcanzar en el TikTok, Samu? 10,000. Me encanta, 10,000. Y sin embargo esta persona dice, pero hay algo que hacer. Todavía hay que hacer. Alcanzando 10,000 personas. Y esta persona todavía está pensando, pero hay algo que hacer. Ahora le pregunto, ¿usted y yo cuántos hemos alcanzado? ¿Y usted y yo estamos tan insatisfechos como ella? Por eso recibí una cachetada. O sea, yo dije, Señor, hay momentos donde yo estoy cansada y le digo, no, Señor, yo ya hice de todo. Yo ya le prediqué, yo ya le dije, no, Señor, ya no más. Y esta persona va a decir, pero hay que todavía que hacer. ¿Por qué? Vuelvo a decir, no he entrado al TikTok, entonces no puedo decir, sí, predica 100% como es. Pero sí tengo claro algo, esa persona tiene claro que es una colaboradora en el reino de Dios. Yo no hago TikToks y no los voy a hacer, claro. Pero yo tengo otros dones y necesito que Dios me ayude para que con esos dones alcance a más gente. No le estoy mandando a hacer TikToks. Ojo los papás, yo no estoy mandando que sus hijos estén haciendo TikToks. Pero sí le estoy mandando que usted mire qué don tiene usted. Porque usted y yo tenemos que ser colaboradores. Y todavía hay que hacer. Pero es que pastor, yo llego, yo hago, yo pongo, yo predico, yo llego a las 9, yo canto, un ejemplo, yo canto, yo soy maestra, todavía hay que hacer. Y mientras estemos aquí, todavía hay que hacer. Y ojo, no estoy hablando de una mujer de 20 años. Estoy hablando de una mujer ya madurita. Que cuando yo la miraba, yo, TikTok, ok. ¿Y por qué? Mire lo que dice el versículo 19 al 22. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que conciudadanos del pueblo elegido, miembros de la familia de Dios. Hermano, deje de comportarse como extraño, deje de comportarse como extranjero. Usted ya es conciudadano, o sea, usted ya es de la iglesia, usted ya es del cuerpo de Cristo. Si Cristo viene por la iglesia, viene por usted. Ya que usted no esté preparado, ya es otra cosa. ¿Listo? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Y aquí va, en él todo el edificio bien armado, ¿qué pasa? Se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él también ustedes son edificados juntamente, ¿para qué? Para ser morada de Dios por su Espíritu. En otras palabras, se va edificando el reino de Dios. Por esto siempre he sido criticada, pero lo voy a decir. Usted y yo tenemos dones y somos súper importantes para el cuerpo de Cristo, pero no somos indispensables. Me han criticado porque eso es tan duro. Pastora, ¿cómo se le ocurre? ¿Por qué? Porque si usted y yo no queremos hacer la tarea, el reino de Dios no se va a estancar porque usted y yo no queremos hacer la tarea. Pero sí tendremos que llegar algún día a darle razón al rey porque no quisimos ser colaboradores. Que porque tuvimos miedo, que porque tuvimos afán, que porque tuvimos hijos, que porque tuvimos esposo, porque tuvimos plata, porque no la tuvimos, porque arréglese usted y el rey. Pero el reino de Dios, y por años, hacíamos cuentas con mi esposo y ya llevamos más de 20 años pastoreando. Y yo he sido testiga de cómo gente ha dejado abandonado ministerios. Y sin embargo Dios ha sido tan lindo que ha seguido levantando gente. Y el ministerio no se ha estancado. Porque no somos indispensables para el reino, pero sí somos importantes para el rey. El reino de Dios sigue fluyendo sin o con usted. Ahora, somos claros. Estábamos en el reino de las tinieblas. Cristo hizo todo. Nosotros decidimos pasar al reino de la luz, no para vernos bonitos. ¿Para qué?
para colaborar para que ese reino siga estableciéndose. Por favor, si usted solamente se va con la frase que hoy me cacheteó, bien, todavía hay que hacer. Y mientras usted y yo estemos en esta tierra, todavía hay que hacer.